Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana y les pido por favor que vayan a sus Biblias en el capítulo 6 del libro de Romanos. Vamos a ver, comenzando como les comentaba en esta serie, vamos a ver ahora, desde ahora en adelante voy a dejar de verlos, simplemente voy a estar revisando mis apuntes para poder ser guiado. Ya el Espíritu Santo me ha guiado, pero también el Espíritu Santo puede hacer cambios en la predicación, ¿o no? Si no lo sabremos, los que enseñamos. Bien, dice la palabra del Señor, usted puede ver el subtítulo que aparece en la Reina Valera 1960, dice muertos al pecado. Y, y voy a leer desde los versículos del 1 al 4, aunque obviamente se complementa con el capítulo 5, este pasaje importante, dice, a raíz de todo lo que hemos pasado del capítulo 5, que ya lo vamos a ver también, aparece esta identificación con Cristo, este concepto del bautismo, una realidad que ya sucedió en nuestras vidas y que el Señor aquí el Señor, mediante el apóstol Pablo, nos enseña cómo también el símbolo del bautismo en agua, aunque no lo dice específicamente, sí ha sucedido un bautismo en nuestra vida. Un bautismo que vamos a reconocer y a tratar de dimensionar lo importante que es en realidad el bautismo en agua, puesto que ya ha habido un bautismo en nuestra vida en el momento en que nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, como nuestro Señor, por supuesto. Dice Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si nosotros podemos ver un poco esta carta magistral que escribió el apóstol Pablo, aunque toda la escritura es inspirada y toda es magistral, para aspectos específicos, para aspectos doctrinales, esta carta es tremendamente importante. Es una carta, en verdad, teológica, práctica, eh, doctrinal, y realmente el apóstol Pablo envió una tremenda carta para todos nosotros. Los destinatarios fueron la Iglesia de Roma. Sin embargo, habla aquí del bautismo, que es precisamente lo que nosotros queremos tratar hoy en día como tema. El título de este mensaje es El bautismo, nuestra identificación con Cristo. Nuestra identificación con Cristo. Si bien es cierto, nosotros toda la vida, desde que nacemos de nuevo, debemos vivir identificados con Cristo, hay un momento en el cual el Señor nos ha tomado para sí, hemos sido sumergidos en su cuerpo y nosotros públicamente, mediante el bautismo en agua, nosotros nos identificamos públicamente con esta fe que hemos abrazado, con nuestro Señor Jesucristo. No es una fe en un pastor, en una iglesia, en una persona piadosa, en una organización, no, porque la iglesia del Señor, ya sabemos por Mateo capítulo 16, es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Señor. Él edificó la iglesia. Es decir, es Él el que ha considerado, ha edificado y es el autor de la iglesia y la cabeza de la iglesia. Es decir, todo lo que debemos hacer y todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos a hacer, tiene que ser necesariamente en base a las normas que el Señor nos establece, porque esta es su iglesia, no es nuestra iglesia, no es nuestra agrupación, no es nuestro club, no es nuestra corporación, no, es la iglesia del Señor, por lo tanto debemos nosotros vivir de acuerdo a cómo el Señor la ha establecido para todos nosotros. Si nosotros revisamos aquí básicamente el bosquejo, vamos a ver que en Cristo estamos muertos al pecado, dice la palabra del Señor. En Cristo estamos muertos. Una vez que ya somos salvos por la gracia de Dios, ya estamos muertos al pecado. En segundo lugar, hemos sido bautizados en Cristo Jesús.
Y dentro de eso hay una especificación, hay algo específico que el apóstol Pablo nos enseña acá, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ya vamos a explicar la palabra bautizado. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, pero hemos sido bautizados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? En tercer lugar, para que andemos en nueva vida, en vida nueva, para que andemos en una nueva vida. Hemos sido identificados con él, hemos sido insertos en el cuerpo de Cristo para que andemos en una nueva vida. Y vamos a ver una conclusión que significa todo esto para nuestra vida. Nosotros sabemos por la palabra de Dios, y hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo, y vamos a llegar allí cuando estemos en el capítulo 28, ya al final del Evangelio de Mateo, y también en el Evangelio de Marcos aparece esta ordenanza. El Señor Jesucristo entregó 2 ordenanzas para la iglesia. No está hablando de sacramentos como habla o un grupo, ¿verdad? O una iglesia, por otra parte. No está hablando de algo que confiere santificación especial, no está hablando de algo que uno pueda adquirir una gracia especial de parte de Dios, sino que es obediencia. Estas ordenanzas fueron dadas por el propio Señor Jesucristo en virtud de que Él es el dueño de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el esposo de la iglesia, Él es la persona que instituyó la iglesia y que fue, digamos, fundada y llevada a cabo en sus comienzos por los apóstoles, en base a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es en la declaración en que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el cual se fundamenta la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no puede ser bajo ninguna perspectiva desde un pensamiento humano, de una filosofía humana, o de alguna regla humana, alguna norma humana que nosotros quisiéramos dar para pretender, querer mejorar o hacer algo. La iglesia es perfecta desde la concepción de parte de Dios. El problema es que está compuesta por personas pecadoras como usted y como yo, que hemos sido perdonados, que hemos sido redimidos, y estamos creciendo, estamos aprendiendo del Rey de Reyes. El Señor dejó 2 ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, como es un texto que nosotros conocemos como la Gran Comisión, dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué tremenda promesa, qué tremenda realidad la que estamos viviendo con nuestro Señor Jesucristo, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, en estos momentos Él está con nosotros. Y hermanos queridos, de la Santa Cena va a hablar más adelante el pastor Cristian. Él nos va a enseñar acerca de esto. Nos vamos a remitir solamente ahora a lo que es el bautismo. Fíjense ustedes, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor nos manda a hacer discípulos, el Señor nos manda a enseñar a las personas. Y lo primero que Él menciona aquí es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya sabemos que aquí hay un participio continuo, ¿verdad? Por tanto, yendo, habiendo ido, ¿verdad? Ya estando en el lugar donde estés, a ser discípulos. No solamente evangelizar, hay que enseñar, evangelizar, predicar el evangelio, pero hay que hacer discípulos, preparar a las personas, enseñar a las personas en lo básico, en lo fundamental, en lo teológico, en todas las áreas que usted necesite aprender. Pero hay una puerta de entrada, en este caso, que caracteriza a un discípulo, a un nuevo creyente, que es el bautismo. El bautismo, dice aquí, bautizándoles en el Padre. El Señor Jesucristo está hablando, en este caso específico, está hablando del bautismo en agua. Está hablando bautizándolos, se deben bautizar en agua. ¿Por qué? Porque hay otro bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, que vamos a ver una pincelada simplemente, que es en el momento cuando usted cree en Cristo, cuando usted reconoce sus pecados, cuando usted se arrepiente de sus pecados, reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En ese momento el Espíritu Santo lo toma a usted. Esto es algo espiritual, esto ocurre algo invisible. Lo toma y lo traslada al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. La traslada al cuerpo de Cristo del Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el Señor está hablando, ustedes bauticen, no está hablando de esto, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Está hablando de bautismo en agua. Pero necesitamos considerar también un detalle respecto del bautismo que podría traer a confusión. Y es lo siguiente. Vaya por favor a Marcos capítulo 16. Permito.
Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire lo que dice a continuación, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces uno podría pensar, no ha terminado el versículo todavía, entonces el bautismo es parte de la salvación. No, Señor, porque dice a continuación, mas el que no creyere será condenado. Sí, no es que usted tenga que creer en Cristo y ser bautizado para ser salvo. No, usted creyendo en Cristo, usted es salvo. El tema es que el bautismo acompaña a la salvación, no para salvación, sino como testimonio personal. Es decir, cuando hablamos de bautismo en agua, ese bautismo en agua es un bautismo que usted da un testimonio público a la persona en que usted ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Él es su dueño ahora, ya no es Satanás, ya no es usted mismo su dueño, ahora es el Señor el dueño de su vida, ahora es porque Él compró, usted ahora pasa a ser siervo del Señor o esclavo, ¿verdad? Como enseña la palabra, dulos, pero ahora nosotros pertenecemos al Señor desde el momento en que hemos creído. El bautismo acompaña en términos de que estamos dando un testimonio público a toda la gente que nos rodea y obviamente es una gran oportunidad para usted para predicar el Evangelio. Entonces, vuelva al pasaje, por favor, Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4, y leeremos acá que estamos muertos al pecado, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Para explicar esto necesito, o para comprender esto necesitamos ver necesariamente lo que está inmediatamente en el capítulo anterior. Si me permite, Cifra, para compartir una imagen que puedo, sí, ya. Vamos a compartir. Antes que todo, vea por favor el capítulo 15, el capítulo 5, vea el capítulo 5, por favor, le invito a que vaya allí. Voy a leer rápidamente y después vamos a explicar, porque no es el foco hacer un análisis profundo teológico de lo que es el capítulo 5. La verdad es que es muy profundo, muy denso también, pero es para poder comprender por qué por qué el apóstol Pablo hace esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué hace esta pregunta? ¿Y qué tiene que ver esto con el bautismo en este sentido? Veamos, por favor, por ejemplo, versículo 15 del capítulo 5. Acompáñeme, por favor. Vamos a hacer aquí un alto, nos vamos a detener un poquitito, nos vamos a predicar sobre este pasaje, nuestro pasaje predicado del capítulo 6. Vamos a ver esto solamente para que usted también se interiorice y también usted pueda estudiar esto detenidamente y pueda apreciar, valorar y dimensionar la tremenda obra que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Versículo 15, por ejemplo, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, eh, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, la condenación a todos los hombres de la misma, vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Yo quisiera que usted aprecie, por favor, aprecie lo que es
la obra de Cristo en nuestras vidas. Déjenme ver cómo lo hago aquí. Permítame. No sé si usted puede ver en pantalla, ¿se aprecia? ¿No se alcanza a ver? Ahí sí. Bien. Si usted puede ver, voy a tratar de ampliar esto. En este capítulo, en esta parte del capítulo, incluso desde el versículo 12 en adelante, aparece un contraste entre Adán y Cristo. No es porque alguna persona, algún ser humano pueda compararse con Cristo. Simplemente vamos a ver qué es lo que ha sucedido. En el versículo 15, como acabamos de leer, y esto obviamente, hermanos queridos, simplemente esté pensando en la tremenda obra que hizo Jesucristo por nosotros. Por eso es para que lo valoremos. En el versículo 15 dice que hubo una persona llamada Adán, ¿verdad?, que cometió una transgresión. Una transgresión es lo mismo que una violación de la ley. Y que por esa transgresión ha venido la muerte a todos los hombres. Sin embargo, la obra de Cristo es que Cristo nos entregó el don de Dios, un regalo de parte de Dios. Y este regalo, en contraste con lo que es la obra y las consecuencias de Adán, este regalo viene de la gracia de Jesucristo. Aquí hay una diferencia tremendamente grande, porque por un pecado, por una desobediencia, por una obra de un hombre, ¿verdad?, fuimos todos constituidos pecadores, fuimos todos, dice la palabra de Dios que reinó la muerte en todos nosotros, porque nosotros estábamos en Adán en ese momento. Ahora, nosotros no pecamos a la manera de Adán, porque Adán en ese momento tenía inocencia. Él sí podríamos decir que tenía esa capacidad de poder elegir. Nosotros no teníamos desde que nacemos la capacidad de poder elegir, simplemente nosotros somos esclavos del pecado porque tenemos la naturaleza pecaminosa, pero sí nosotros pecamos porque somos pecadores y por el hecho de ser pecadores viene sobre nosotros la muerte eterna, la muerte espiritual, la muerte eterna y también la muerte física. En el caso de Adán, él se constituyó pecador porque pecó. Bastó un solo pecado para que él se constituyera pecador. Él no era pecador cuando Dios lo hizo, sino que él se constituyó pecador porque pecó. A diferencia de nosotros, nosotros somos pecadores porque nacemos pecadores. Nosotros cometemos pecados porque somos pecadores. Una cosa adicional, dice, por ejemplo, el versículo 16, un solo pecado trajo juicio a la humanidad, a Adán, a todos sus descendientes, que es toda la raza humana, ¿verdad? Y vino, aparte del juicio, vino la condenación. Fíjese lo que pasa con Cristo. El don de Dios vino a causa de las muchas transgresiones. Es decir, el Señor Dios, y en este caso nuestro Señor Jesucristo, por la razón, por el motivo de que había muchas transgresiones, por eso el Señor entregó el don. No es que uno tenga que hacer algo para poder aliviar los pecados de las personas o nuestros pecados. Nosotros no podemos eliminar nuestro pecado, nosotros no podemos mitigar nuestros pecados, nosotros no podemos mitigar nuestra culpabilidad, nuestra enorme gravedad de nuestro pecado, sino que el Señor, a raíz de la enorme cantidad de pecado, el Señor otorga la gracia y por la gracia entrega el don de Dios. Mire qué tremendo. Y si para el caso, la consecuencia del pecado, de la desobediencia de Adán, vino la condenación, la consecuencia de entregar Dios la gracia por medio de Jesucristo es la justificación. Es decir, ya no hay condenación, sino que somos considerados justos. Dios nos considera absueltos, como si nunca hubiésemos pecado. A ese nivel es lo que hace Dios. ¿Se da cuenta cómo es capaz Él realmente de borrar el pecado? ¿Por qué? Porque la obra la realizó Cristo, no la realizamos nosotros. Un pecado trajo juicio y condenación, pero nosotros no podemos hacer nada para sacarnos ese pecado, ese juicio y esa condenación, sino que tenemos que entregarnos y recibir la gracia de Dios. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Por eso Cristo es tan importante para nosotros y es la única persona que puede realmente otorgarnos esa justificación, esa gracia. En el 17, por ejemplo, usted estúdielo en casa, véalo, dele vueltas, quiebrese la cabeza, le van a pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero básicamente es esto. Dice lo siguiente en el 17. La transgresión de uno
Por la transgresión de uno reinó la muerte a todos. Mire, la tremenda consecuencia de la desobediencia de Adán. Pero mire lo que pasa aquí, hablando de reino. Por uno solo, en este caso por Cristo, recibirán en vida. Perdón, reinarán en vida. ¿Quiénes van a reinar en vida? Todos los que fueron contaminados con el pecado, todos los que han pecado a la manera o no a la manera de Adán, todos los que han recibido de muerte, no todos, sino que dice los que reciben la gracia y el don. Y aquí hay una responsabilidad personal de las personas. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo entregó el don para que pueda ser utilizado todas las personas, para que todas las personas puedan ser salvos, para que todas las personas tengan potencialmente la posibilidad de ser librados de esta condenación a causa del pecado de Adán, ¿verdad? Que estábamos nosotros en Adán y que nosotros hemos recibido y que nosotros hacemos. No todos van a recibir la gracia. Mire qué desperdicio. Mire la humanidad. La humanidad se centra en sus filosofías, en todas sus cosas, precisamente porque está pensando en que no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que purgar mis pecados, mis faltas, yo tengo que hacer algo para... Pero usted no tiene que hacer nada porque no puede hacer nada. Lo que usted puede hacer no le alcanza para alcanzar la justicia de Dios, ni siquiera para recibir el perdón de Dios. Por eso fue lo que hizo Cristo. Y lo que hizo Cristo es que por la obra de Él, al pagar el pecado suyo y mío, entonces por eso nosotros tenemos la posibilidad de recibir la gracia de Él. Y la gracia de Él es que Él nos otorga perdón de pecados. Eh, por lo tanto, aquí hubo una acción de parte de Adán, pero aquí no hay una acción de parte nuestra para poder, digamos, resarcirnos o ser perdonados o ser absueltos, ser eximidos del pecado, sino que es la acción de Cristo. Después, versículo 18, la transgresión de uno, condenación a todos. La misma idea, pero ahora habla de condenación eterna. ¿Quiénes son? Todos los que hemos sido como raza humana, todos los hombres, sin excepción. No hay ningún justo, no hay ninguno. Todos hemos sido condenados. Pero, en contraste, la justicia de uno dice justificación a todos los que reciben la gracia y el don. Nuevamente, el Señor Jesucristo pagó por todos, murió por todos, ¿verdad? Pero solamente los que reciben la gracia y el don, entre paréntesis lo puse allí porque se refiere a ellos, hay justificación para todos. Es decir, no es que Adán haya muerto y haya transmitido, haya pasado la muerte por causa de su pecado y que todos somos pecadores y todos estamos condenados, pero al mismo tiempo, por este acto de magia o por un acto humano, las personas van a ser libres porque en realidad tiene que pasar. No, es por la obra de una sola persona, Jesucristo, Dios hecho hombre, en que nosotros podemos tener justicia. Es decir, Dios nos puede mirar a través de Jesucristo para eso. Y en el versículo 19, habla el mismo, nuevamente el contraste. Por la desobediencia de uno se constituyeron muchos pecadores. Obviamente son todos, pero ¿por qué dice mucho? Porque en este caso todos los que hemos nacido después de Adán, que somos todos, ¿verdad? Salvo Adán, estamos allí metidos. Solamente Adán. Adán no era pecador cuando él pecó. Él se hizo pecador porque él pecó, no antes. Pero nosotros nacemos pecadores. Entonces, ¿qué dice el contraste? La obediencia de uno, por la obediencia de uno, no por la desobediencia en el caso de Adán. Por la obediencia de uno, muchos serán justos. ¿Quiénes son? Nuevamente, los que reciben la gracia y el don. ¿Se da cuenta, hermano querido? ¿Se da cuenta, hermano, hermana, que me está escuchando? ¿Me da cuenta usted, quien escucha, querido visita, oyente, que no, no es posible, no es posible dimensionar esto en términos humanos? Realmente es tremenda la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Vuelva, por favor, voy a dejar de compartir esta parte. Usted estudie la palabra del Señor, por favor, estudie la palabra de Dios allí, haga un vistazo, un análisis de ese capítulo para que usted pueda llegar. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Solamente terminando, dice, pero la ley se introdujo para que, versículo 20 estoy leyendo, para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa esto? Que cuando vino la ley entregada por el Señor a Moisés en el Sinaí, no es que haya aparecido más pecado. Los hombres igual morían hasta antes de Moisés, porque tenía un efecto el pecado. Pero ahora se dimensionó, ahora se dio a conocer. El apóstol Pablo en Gálatas dice que
que por la ley viene el conocimiento del pecado. Ahora nosotros conocimos de que éramos tremendamente pecadores y que era gravemente el pecado que nosotros hacíamos. El de codiciar, el de desear, el de anhelar, el de idolatrar, el de no guardar el día de reposo, en este caso, en el caso de Israel, ¿verdad? El de todas las cosas que tienen que ver con no poner a Dios sobre todo, ¿verdad? Eso era pecado y era tremendamente pecaminoso. Hasta antes no se conocía ese sentido, pero sí el efecto del pecado era que había condenación, había muerte, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasó? Ahora, como hay conocimiento, hay un real dimensionamiento de la gravedad del pecado, ahora el Señor introduce lo que es la gracia. En virtud de todos los pecados que cometen todos los hombres de la humanidad, entonces yo voy a establecer la gracia de Dios. Y ahí es donde el apóstol Pablo responde a esta pregunta y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque algunos pensaban, ¿verdad? Y podrían decir, entonces mientras más pecado, el Señor va a perdonar más, por lo tanto hay más gracia. Pero no se trata de eso. La vida del creyente no se trata de eso. Y eso es precisamente lo que muestra el apóstol Pablo acá. En ninguna manera, él refuta considerablemente y dice, en ninguna manera, déjeme aquí, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto a Cristo, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí es donde él introduce el concepto del bautismo. Y ahí trata de explicarnos por qué razón él dice que nosotros estamos muertos al pecado, de la misma manera que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por supuesto que no. Nuestros pecados, eh, si pudiéramos entender aquí las palabras del apóstol Pablo, nuestros pecados ya han sido remitidos, es decir, son perdonados. Ha sido alzada la pena, como hemos visto en la columna que corresponde a la obra de Cristo. Nuestros pecados han sido eximidos, hemos sido liberados de una obligación incluso de pagar, porque nosotros no podemos pagar, no nos alcanza para pagar el pecado, la gravedad del pecado, las consecuencias de nuestro pecado. Hay cosas que realmente vamos a vivir de por vida, por el hecho de tener consecuencias por nuestro pecado. Hemos sido perdonados, hemos sido absueltos del juicio, hemos sido limpiados y además hemos sido justificados. Mire, todas esas cosas que el Señor ha hecho. Por lo tanto, en nuestro diario vivir, podemos decir que estamos haciendo eco de estas palabras, podemos decir que en realidad, si bien es cierto, hemos sido limpiados, no hemos vuelto al charco del que habíamos salido o del que el Señor nos rescató. Podemos decir que no hemos vuelto a aquel hoyo, a aquel foso en el cual nosotros estábamos cuando el Señor nos rescató, cuando fuimos perdonados. Podríamos decir que no hemos, incluso hasta el Señor pudo haber evitado muchas consecuencias de nuestro pecado si hubiésemos continuado con esa vida pecaminosa que teníamos antes de recibir a Cristo. ¿Se da cuenta la tremenda obra de Cristo? Entonces ahí es donde el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos enseña acerca del bautismo. Versículos 3 y 4. Vamos a leer aquí, dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis? Leo para ustedes, permiso. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire lo que dice la palabra del Señor acá. Nos dice, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí el apóstol Pablo dice, ¿cómo vamos a poder querer vivir en el pecado que antes del que ya fuimos rescatados? ¿Cómo podemos pensar que tenemos que pecar para que abunde la gracia? No, si la gracia ya estaba abundante. ¿Cómo podemos pensar que ahora que somos salvos, que somos perdonados, que hemos sido limpiados y justificados, cómo podemos pensar que podemos seguir en nuestra vida pecaminosa antigua? ¿Cómo puede ser eso? No puede ser, dice el apóstol Pablo, porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y aquí está la importancia.
Por esa razón nosotros no podemos, porque una vez que nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ya somos una nueva criatura, ya no somos parte del mundo, ya somos parte del cuerpo de Cristo. Y quiero explicar esto mediante la palabra bautizar. La palabra bautizar, que se utiliza acá, y la palabra, lo que significa en el griego, es la palabra baptizo. Ese es el verbo, el baptizo, que significa zambullir, sumergir, inmersión o que una cosa quede inmersa en otra. Esa es la palabra eh, bautizar. Esta palabra, note bien usted, esta palabra dice, es un auristo, cuando estamos hablando del griego, una acción que ya fue hecha, ya fue consumada, pero es conocido en el griego, es una palabra en voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no lo hace, uno no se bautiza en el cuerpo de Cristo. Alguien lo bautiza a usted, alguien lo sumerge a usted en el cuerpo de Cristo. Entonces, veamos, hilvanemos bien las ideas. La palabra bautizar significa zambullir, significa sumergir, significa hacer una inmersión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted y yo creemos en Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, lo que hace el Espíritu Santo es que usted lo toma, eso es algo invisible, eso es algo que hace solamente Él, que nosotros no lo vemos, pero lo hace en forma espiritual, que lo toma usted de este mundo, lo toma de la vida que usted lleva y lo sumerge, lo bautiza, lo inserta, lo deja inmerso en el cuerpo de Cristo. Eso es que dice el apóstol Pablo, hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido sumergidos en Cristo. En otras palabras, nosotros ahora estamos inmersos en el cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo que es la iglesia de Dios. La iglesia que Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y al edificar su iglesia es que Él, con la obra del Espíritu Santo, en el momento que usted se arrepiente de sus pecados y pasa a ser una nueva criatura, usted queda inmerso en el cuerpo de Cristo. Esto aparece claramente en la Escritura. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, cuando el apóstol Pablo también, hablando a los corintios, habla acerca de los dones espirituales, dice que somos todos miembros, pero somos todos miembros de un solo cuerpo. Y dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu, en la obra del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, fuimos todos sumergidos, fuimos todos zambullidos, fuimos todos inmersos en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esa es la obra que ocurre en el momento en cuando usted se arrepiente de sus pecados y es salvo por la gracia de Dios. Entonces allí el Señor le otorga el don de Dios, que es el regalo. ¿Cuál es el regalo de Dios? La salvación, el perdón de pecados. Es lo que hablaba en el capítulo 5 anteriormente el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué ha sucedido? En el momento en el cual usted se arrepiente de sus pecados, entonces la obra del Espíritu Santo es que usted nuevamente, y lo reitero para que veamos el concepto del bautismo espiritual, en que usted queda inmerso en el cuerpo de Cristo, ahí queda bautizado, usted ahora pertenece a Cristo, ahora usted no pertenece ni a usted, no pertenece a Satanás, no pertenece al mundo, usted ahora pertenece a Cristo. Por eso es imposible pretender pensar que usted va a volver a su vida pecaminosa anterior, porque ahora usted pertenece al que es santo, 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 pertenece a Cristo, no pertenece a nadie más, pertenece a Él. Por eso no puede pretender pensar en que va a volver al pecado anterior y que puede hacer lo que usted quiera. No podemos hacerlo, no nos corresponde, ya nuestra vida ya no es nuestra. Entonces, en este caso, lo que se entiende de la Escritura y que hemos sido bautizados está en términos en castellano, en presente perfecto. Una obra ocurrida en el pasado sigue siendo aplicada en este momento. Hemos sido bautizados. Es decir, si en algún momento fuimos bautizados, ese efecto permanece hasta hoy en día, es perenne, es permanente, es eterno de ahora en adelante, desde el momento en que fuimos. Ya no es que ya fuimos bautizados, después vamos a dejar de ser bautizados de Cristo, que vamos a salir del cuerpo de Cristo. Ya no es posible, hemos sido inmersos en el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo y no nos es permitido pensar en volver a la vida antigua. No nos es permitido pensar en que puedo tener un desliz, una parte, una licencia que me pueda dar. No nos es permitido.
Hemos sido comprados por aquel que es santo y 3 veces santo, ¿verdad? Y Él ha pagado el pecado por nosotros. Por eso no nos es permitido. Dice, ¿cómo puede ser? Y eso es lo que representa la obra del bautismo. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo nos dice, por tanto, id a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no está hablando de esta obra espiritual, porque esta obra espiritual la hace el Espíritu Santo. Esa es potestad de Él, eso es obra divina. Lo que nos está diciendo a nosotros es que a las personas que han de creer en Cristo, que se han arrepentido genuinamente de sus pecados, nosotros, como hijos de Dios, debemos bautizarlas en agua como una representación de la obra que ya ocurrió en un momento de la vida del creyente, del que ahora es creyente. Es decir, cuando nosotros hablamos de bautismo en agua y nosotros invitamos a las personas, ¿verdad? Todo aquel que ha creído en Cristo, que ha pasado de muerte a vida, esa persona debe, por obediencia, por amor, por reconocer todo lo que hizo Cristo en el capítulo 5 de Romanos, debe por sí solo decir, yo quiero bautizarme. ¿Cómo no me voy a bautizar si todo lo que ha hecho mi Señor Jesucristo? Ya está bautizado espiritualmente, ya pertenece al cuerpo de Cristo, pero ahora lo voy a mostrar de una manera pública. Y ese es el bautismo en agua. Por eso, la representación del bautismo en agua tiene que, valga la redundancia, representar lo que realmente ha ocurrido en la persona cuando ha pasado de muerte a vida y se ha inmerso en el cuerpo de Cristo. Y ahí entonces nos enseña la palabra del Señor. Nuevamente, Gálatas 3, 26, 27 dice exactamente lo mismo. Gálatas 3, 26, 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nadie es hijo de Dios porque nació en un hogar cristiano. Nadie es hijo de Dios porque tiene un pariente cristiano. Nadie es hijo de Dios porque hizo buenas obras. Nadie es hijo de Dios porque no ha matado, porque no ha violado, porque no ha hecho cosas horrendas a este mundo. No. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por creer en la persona de Cristo, de que Él es el único Dios verdadero, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, y que Él es el Salvador, aquel que pagó y que hizo todo esto para que nosotros fuésemos salvos. Y dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados, sumergidos en el cuerpo de Cristo estáis revestidos. Más encima, ahora el Señor es como que si Él nos cubriera con su manto de santidad. Pero qué tremendo, hermanos queridos. Es decir, usted solamente piense esto, toda la inmundicia que había en nosotros, la arrogancia, el orgullo, la inmoralidad, la desidia, la idolatría, todas esas cosas, hermanos, que por derecho propio nos condenaban, ahora el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha revestido para que nosotros ahora sí podamos vivir una vida santa. Qué tremendo. Usted que conoce a Cristo, hermano querido, hermana, que usted realmente ha conocido, hermano, a Cristo como su Señor y Salvador personal, ¿está bautizado en agua? Porque bautizado en Cristo sí está. Si usted ha creído genuinamente, usted está inmerso en el cuerpo de Cristo. ¿Usted se ha bautizado en agua? ¿Qué está esperando? ¿Se da cuenta que esto es razón suficiente para poder decir, Señor, es que no puedo esperar más? Señor, es que tengo que bautizarme. Señor, es que no puede ser que pueda vivir de esta manera sin obediencia. No es para ser salvo, porque usted ya es salvo. No es para que le acontezca una gracia especial, porque el Señor ya le dio de su gracia, Señor, sino que es para dar una respuesta al tremendo amor que ha tenido Cristo por usted. Bautícese. Entre a las aguas del bautismo. Y eso es lo que dice ahora la palabra de Dios. El apóstol habla ahora específicamente de mostrar mediante un bautismo en agua lo que ha ocurrido ya en su vida en forma espiritual. Y ese bautismo en agua, dice la palabra del Señor acá, es el paralelo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo doctrinalmente? Dice que hemos sido bautizados primero en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. En su muerte, veamos, el versículo 3 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, inmersos en el cuerpo de Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, nosotros no somos bautizados en el cuerpo de Cristo solamente en este cuerpo ya resucitado, por decirlo de una manera, o en este cuerpo nuevo.
sino que hemos sido identificados con Cristo, hemos sido bautizados en el momento en que Él murió por nosotros. Porque no olvide usted que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ¿por quién estaba muriendo? Por usted, por mí, por nosotros, por los que componemos la iglesia, Manuel, y los que componemos la iglesia de todos los hermanos en Cristo, ¿verdad? Que hay a lo largo de todo el mundo. Él estaba muriendo por nosotros, por nuestros pecados. Estaba pagando en la cruz nuestros pecados, aquellos que no podemos pagar nosotros. Y una y otra vez es bueno recordarlo. Era imposible para nosotros porque éramos incapaces, dice la palabra de Dios. No podíamos alcanzar el poder librarnos del pecado. Sin embargo, Él pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, por eso dice que hemos sido bautizados en su muerte. En otras maneras, en otras palabras, hemos sido inmersos espiritualmente en su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que Jesús estaba muriendo por nosotros, por nuestros pecados, nosotros estábamos allí como siendo crucificados también con Él. Eso es lo que nosotros hemos creído cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. En realidad, nosotros deberíamos haber muerto, nosotros deberíamos haber pagado por nuestros pecados, pero no podíamos porque no nos alcanzaba. Era imposible agradar la justicia de Dios por eso. ¿Por qué? Porque tenía que ser una ofrenda sin mancha. Y usted y yo nunca no hemos tenido mancha. O sea, nunca no hemos tenido, bueno, siempre hemos tenido mancha. Entonces, pero en el momento en que Cristo nos salvó, nos limpió, ahí nos perdonó y nos dejó limpio. Como le dijo el apóstol, como dijo Cristo a Pedro, el que está limpio solamente debe limpiarse los pies. Ahora, ¿cómo ocurre esto? El Señor fue a la cruz del Calvario, pero aquí dice que nosotros fuimos bautizados en su muerte. En ese momento que Él estaba muriendo por nosotros, nosotros estábamos juntamente con Él siendo crucificados. Gálatas 2:20 lo dice de esa manera. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo reconoce que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo, entregó su cuerpo, su alma, su espíritu, entregó todo por Él. De la misma manera, el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por usted, por mí, por nuestra iglesia, por nosotros. Se entregó por nosotros. Él pagó por nosotros. Él estaba viéndonos a nosotros. Él estaba con nuestros nombres, con nuestras personas, en el momento de la cruz del Calvario, pagando sus pecados y los míos. Se entregó por usted, hermano. Él no lo hizo por una causa noble, ni porque era mártir, ni nada, lo sabemos. Él se entregó por usted. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, fue porque en usted hubo arrepentimiento de sus pecados. Al haber arrepentimiento, al haber habido arrepentimiento, también hubo confesión. Usted confesó a Cristo como su Señor y Salvador. Este acto genuino, guiado por el Espíritu Santo en usted, dio cuenta del reconocimiento de que Jesús había pagado el pecado suyo. Si usted reconoce que usted era pecador, si usted lo pudiera pagar, no tiene que reconocerlo a Él. Pero si usted lo reconoce a Él es porque reconoce que no puede pagar su pecado y reconoce que Él se entregó a sí mismo por usted. Por lo tanto, usted y yo debíamos morir y estábamos muriendo al pecado que nos condenaba. Es decir, morimos al pecado. Por eso dice el subtítulo, muertos al pecado en este caso, porque Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Fíjese, lo explico de esta manera. Cuando dice Juan 19:30, Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Note que él estaba en la cruz, dijo, tengo sed, le entregaron, ¿verdad? Con un hisopo aquí, vinagre, ya quedó suficiente. Y en un momento él dijo, consumado es. ¿Qué significa eso? Está todo pagado, ya he pagado, está pago. Y dice, y habiendo inclinado la cabeza, él inclinó la cabeza primero, dice, y entregó el Espíritu. No es que él murió y la cabeza se le cayó porque estaba muerta. Él, una vez sabiendo
que Él ya había pagado todo y hecho todas las obras que el Padre le había dado que hiciese, Él en ese momento, reconociendo que había hecho toda la obra, había pagado todo, dijo, consumado es. Él inclinó la cabeza y ahí entregó el Espíritu. A él no se le cayó la cabeza, por decirlo de una manera. No se le recostó la cabeza porque murió. No. Él entregó la cabeza y dijo, ya he cumplido todo. Ya he pagado el pecado. Por la hermana Sarita, por el hermano Mauricio, por la hermana Soledad, por la hermana Francisca, por la hermana Camila, por el hermano Fabián, por todos los que puedo nombrar y puedo equivocarme y puedo ser injusto en no nombrarlo a todos. Por todos los que me escuchan, también pagó su pecado. Y por usted, que no ha entregado su vida a Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, también pagó por usted. Y por usted, que ha creído en Cristo y que aún no se ha bautizado, también pagó por usted. Y por usted, por quien ha creído en Cristo, que ya se ha bautizado y ha vuelto a su pecado antiguo, también pagó por usted. Pero eso va a tener consecuencias. Por eso no puede ser que nosotros, estando inmersos en el cuerpo de Cristo, tengamos que volver a nuestra vida pecaminosa para que la gracia abunde. No, al contrario, ahí vienen consecuencias. Ahora, hermanos queridos, esa es la obra espiritual que ocurrió. El bautismo en agua es una representación de esta obra espiritual que ha ocurrido. Por eso, cuando usted que se ha bautizado y usted que no se ha bautizado, y quiero explicarle, cuando usted entre al agua, en el momento en el cual está el agua y el umbral del agua, usted entra aquí y pasa y se sumerge, en ese momento en que pasa el umbral de la altura del agua, ¿verdad? Del nivel del agua, en ese momento usted está simbólicamente representando que usted se identifica con Cristo en su muerte. Al identificarse con Cristo en su muerte, usted está reconociendo que usted ya está inmerso en Cristo, de que usted ya es salvo. Por eso solamente las personas que se pueden bautizar son las personas que han creído, no aquellos que no han creído, porque no pueden representar algo que no ha sucedido en su vida. El bautismo en agua es la representación de una verdad espiritual que ya aconteció en su vida en algún momento del pasado. Esperamos que no sea tan pasado. Y si es muy pasado, igual puede hacerlo porque necesita tener este paso de obediencia, porque es una ordenanza de parte de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia y a usted en particular, usted que no se ha bautizado. Por eso debe bautizarse. Cuando usted entra, y repito, cuando usted entra a las aguas del bautismo, se identifica públicamente con Cristo en su muerte, tal como ha ocurrido ya en forma espiritual. En segundo lugar, dice en su sepultura. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, etcétera, etcétera. Al confiar en Cristo, aquí aparece que somos identificados en su sepultura. El Señor Jesucristo efectivamente estuvo muerto. Estuvo muerto. Cuando le enterraron la lanza en su costado, ahí salió, dice la palabra de Dios, sangre y agua. La prueba médica indubitable de que efectivamente él estaba muerto. Los médicos saben mucho más acerca de esto, pero él estaba muerto. Pilatos pidió informe. Él se sorprendió de que Jesús haya muerto tan pronto, porque no fue necesario quebrarle las piernas a Jesús. Y dice la palabra de Dios que Pilato estaba sorprendido de que él haya muerto. En cambio, los otros dos malhechores que estaban allí uno al lado del otro, todavía seguían vivos y habían tenido un tiempo ya una agonía. De hecho, ellos estaban antes que Jesucristo llegase a ese momento allí. Al confiar en Cristo, es como si Jesús nos hubiese transportado al momento de su muerte. Porque dice la palabra de Dios que hemos sido bautizados en su muerte. Por lo tanto, hemos sido llevados, estamos ahí juntamente con Cristo. ¿Cómo? Si nosotros estamos acá. Bueno, espiritualmente. Dios sabe cómo hacerlo, pero la palabra de Dios no miente. Y la palabra de Dios dice que nosotros, en el momento en que hemos creído, hemos sido llevados al momento de su muerte y de su sepultura. No es que hayamos estado en la tumba literalmente, pero nos identificamos con Cristo porque eso ya aconteció. No tengo idea cómo aconteció, pero dice la palabra de Dios que aconteció eso, que nosotros estamos sepultados juntamente con Cristo. Ahí dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, es decir, por el hecho de que ya estamos inmersos en el cuerpo de Él, entonces estamos allí.
juntamente sepultados. Dice, Jesús efectivamente murió y nosotros al reconocer nuestra condición pecaminosa y perdida y aceptarlo como nuestro Señor y único, suficiente Salvador, hemos muerto espiritualmente a nuestra vida antigua, lo que decíamos anteriormente. Si yo reconozco que soy pecador y que he sido pecador y que por ese pecado merezco la condenación y reconozco al mismo tiempo de que Jesucristo realmente pagó por nuestros pecados, entonces yo estoy muriendo ese pecado, estoy reconociendo, ahora me estoy yendo con Cristo, pero es el Espíritu Santo el que me está llevando a Él. Note bien, el Espíritu Santo impulsa a nosotros para que nosotros podamos confesar, para que nosotros podamos estar convencidos de nuestro pecado, y el Espíritu Santo nos lleva también al cuerpo de Cristo. Además, el Espíritu Santo entra a morar en nuestro corazón, hace de nuestra vida una morada. Qué tremendo lo que hace Dios en ese caso con nosotros. Es como si Jesús, es como para tener una idea, es como si Jesús nos hiciera pasar por la muerte con Él, como si pasáramos con Él por la muerte. Es interesante esto porque eh, en 1 Corintios, capítulo 15, usted lo puede ver allí también, dice que dice la palabra de Dios que Jesús pagó por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él murió por nuestros pecados. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es interesante cómo lo presenta el teólogo Charles Hodge. Charles Hodge, un hermano que, bueno, usted podrá tener su opinión respecto de él, pero es un hombre que ha escrito lo siguiente respecto de esto. Mire, él dijo, no puede haber participación en la vida de Cristo sin una participación en su muerte. Tratando de explicar este pasaje y de aplicarlo a nuestras vidas. Y no podemos disfrutar de los beneficios de su muerte a no ser que seamos partícipes del poder de su vida. Hoy en día mucha gente, y sobre todo cuando se desea un feliz año y todo el asunto, ¿verdad? Y que sea próspero, y que tenga éxito, que tenga trabajo y todo, y muchas cosas. Y queremos tener las bendiciones de Dios. Todos queremos tener las bendiciones de Dios, pero no todos quieren pasar por la cruz. Todos quieren tener los beneficios de Dios, pero no todos quieren ir a Jerusalén como quiso ir Jesús. Usted y yo tenemos que pasar por Jerusalén. Tenemos que pasar por la cruz. De hecho, si usted es creyente, usted ya pasó por Jerusalén, porque usted ya se identificó con Cristo, usted ya se arrepintió de sus pecados, usted ya confesó sus pecados, usted ya es una nueva criatura porque Jesús ya le perdonó. Pero hay mucha gente que no quiere pasar por el proceso de arrepentirse y que quiere recibir los beneficios. Eso no va a funcionar, no va a prosperar, porque Dios no ha hecho ese camino. Ese camino no existe. El único camino para estar bautizado en Cristo, para pertenecer a Cristo, es arrepentirse de sus pecados. Tiene que pasar por la cruz, tiene que pasar por la cruz juntamente con Cristo, tiene que estar identificado en su muerte, tiene que estar identificado en su sepultura. Es la única forma. No puede recibir los beneficios de Dios si usted no ha pasado por la cruz. Y pasar por la cruz, reitero, es arrepentirse de sus pecados, vivir una nueva vida. Para eso es. No puede pretender pensar que usted va a llegar al cielo, que va a tener vida eterna, si usted no ha pasado por la cruz. Eso no es así. Tiene que pasar por la cruz, tiene que identificarse con Cristo, tiene que haber el Espíritu Santo, haberlo inmerso en el cuerpo de Cristo para que usted recibir los beneficios. En otras palabras, dice la palabra, si nosotros entendemos ahora este punto, dice, cuando usted entra a las aguas del bautismo, fijémonos nuevamente aquí, entra a las aguas del bautismo, pasando el umbral, usted se identifica con su muerte. Cuando usted se sumerge completamente, se identifica con la sepultura. Usted ya estuvo muerto, es decir, con Cristo. Cristo ya estuvo muerto, usted se está identificando con Cristo. Y usted públicamente, en las aguas del bautismo, muestra esta verdad espiritual de que usted está identificado en su muerte y en su sepultura. ¿Por qué? Porque usted ha pasado ahora por las aguas, en su muerte y en su sepultura.
No es que el bautismo en agua le haga salvo, le reitero, eso ya lo he explicado y no es así. El bautismo no le salva, el bautismo en agua. Lo que le salva es creer en Cristo porque en ese momento usted está bautizado espiritualmente, está sumergido en el cuerpo de Cristo. Lo que usted hace es testimoniar públicamente de que usted ya ha sucedido eso en su vida, que ahora usted es hijo de Dios, no es cualquier criatura de Dios, es hijo de Dios. Y por eso usted lo muestra espiritualmente, lo muestra con la ordenanza del bautismo. Entonces mi pregunta a usted que ha recibido la gracia de Dios, que ha recibido el don de Dios, que ha recibido el perdón, la justificación, la absolución, que ha recibido librarse de la condenación, que ha recibido ahora la vida eterna en Cristo Jesús, ¿por qué no se bautiza? ¿No debería correr a bautizarse para agradecer al Señor? Para decir, Señor, quiero bautizarme. Si usted no se bautiza, usted no está obedeciendo al Señor en agua. Si usted no se bautiza, no está obedeciendo al Señor. También está impidiendo que la iglesia a la cual usted pertenece o asista, está impidiendo que la iglesia sea obediente para bautizarle, porque la iglesia ya ha hecho su trabajo mediante los hermanos que le han llevado el Evangelio. Y usted es salvo por la gracia de Dios porque hermanos le han predicado el Evangelio, le han enseñado la palabra, le han mostrado la verdad de Dios respecto de cuál era su condición y cuál es ahora su nueva condición para gloria de Dios. Bautícese. No pequemos en ese sentido, eh, de no estar obedeciendo la ordenanza del Señor. Y también en tercer lugar dice aquí, en su resurrección. Leemos el pasaje nuevamente, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que nos enseña el apóstol Pablo, que lo que ha ocurrido, que cuando nosotros hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, inmersos en el cuerpo de Cristo, hemos sido identificados en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. Es decir, todos queremos vivir con un Cristo glorioso, ¿verdad? No con un Cristo, no, al contrario. Hemos pasado por Jerusalén, hemos pasado por la cruz, hemos pasado por la muerte, por la sepultura, y ahora nos estamos identificando. Al salir del agua, nos estamos identificando con la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que dice la palabra acá? La palabra de Dios dice que lo que ha ocurrido cuando hemos sido bautizados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Por lo tanto, cuando usted se bautiza en agua, usted tiene que reflejar de que esa verdad que ya es un hecho en su vida, usted la va a testimoniar públicamente. Usted ha sido eh, identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura y ahora en su resurrección. ¿Qué significa eso? Significa que usted y yo hemos salido a una nueva vida. La palabra utilizada aquí, la explica el pastor John MacArthur, la palabra nueva, a nueva vida, es la palabra que tiene que ver con la traducción de kairos cuando se utiliza el tiempo, y que tiene que ver con una novedad de una cualidad de carácter, que ha cambiado el carácter. Ahora es una nueva criatura con un nuevo carácter. No es la palabra neos, que también se utiliza como nuevo en el griego, que simplemente es algo novedoso. Esto es algo nuevo de carácter, la palabra utilizada. Por lo tanto, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es lo que aparece también en Juan, en el Evangelio de Juan. Vea por favor Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, los que reciben la gracia y el don, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son ellos los que le recibieron? Ahí dice, los que creen en su nombre. Si yo creo en Cristo, entonces me voy a arrepentir de mis pecados, voy a creer que Él es el Señor. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que produce este nuevo nacimiento. No es su reforma, no es su filosofía, no son sus buenas obras, no son su ahora ya voy a hacer esto, porque es imposible que usted pueda dejar el pecado que le asedia. No puede ser. Es el Señor el que a usted le cambia. Es el Señor el que lo transforma. Solo Dios puede hacer este cambio.
Solo la obra milagrosa que realiza el Espíritu Santo en la persona que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, habiéndose arrepentido de sus pecados por la misma obra del Espíritu Santo, puede hacer esto. Segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es el Señor que hace en usted una nueva criatura, un nuevo carácter, una nueva persona, la cambia. Va a permanecer la naturaleza pecaminosa, pero ahora tiene la posibilidad de decirle no al pecado. Antes de recibir a Cristo, antes de arrepentirse, usted no podía decirle no al pecado. Estaba una y otra vez, andábamos de tumbo en tumbo, pero ahora andamos de victoria en victoria, porque sí, con la gracia de Dios podemos decirle no al pecado, no por nosotros, por la gracia de Dios. Nosotros no podemos luchar contra el pecado si no es por la gracia de Dios. ¿Se da cuenta la tremenda obra que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Nuevamente, y para resumir, hemos sido identificados con Cristo mediante el bautismo en agua, pero eso es una verdad espiritual que ya ocurrió en el momento de su conversión, que usted está bautizado en Cristo, bautizado en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Por lo tanto, cuando usted entra a las aguas del bautismo, se sumerge en ellas, se hunde y sale del agua, ahora usted se está identificando públicamente con Cristo en su resurrección para una nueva vida. Usted está diciendo, ahora tengo una nueva vida. Ahora no tiene por qué el pecado enseñorearse de mí. Ahora no tengo yo por qué servir a los miembros del pecado. No tengo por qué servir a este mundo en el sentido de su sistema. No tengo por qué hacer las cosas que antes hacía porque eran lo que Satanás me entregaba. No, ahora somos siervos del Señor Jesucristo y hemos de servirle para su gloria para que otros también puedan conocer la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, específicamente el apóstol Pablo dice que somos identificados con Cristo, hemos sido bautizados en Cristo y por eso el bautismo en agua representa esto. Por eso que tiene que haber harta agua. No es un rociamiento, no es una apertura de grifo como antes nos bañábamos cuando chicos, ¿verdad? En los años 80, en aquellos años, ¿verdad? En la calle nos bañábamos así en los grifos o con una manguera. No, no es así. Y lo digo muy respetuosamente. No es por aspersión. Por eso tiene que haber abundantes agua. Y la palabra también lo dice, que incluso cuando se bautizaban las personas era porque había abundante agua. ¿Para qué? Para poder representar esto que ha ocurrido en usted espiritualmente. Nuevamente, leemos aquí que para qué el Señor, el apóstol Pablo nos muestra que hemos sido identificados con Cristo, es para que andemos en una vida nueva. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Anduvo en santidad. Anduvo buscando la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre. Anduvo siendo guiado por el Espíritu Santo. Obedeció en todo. El Señor Jesucristo dijo, he acabado, he terminado, he hecho todo lo que tú me mandaste. Y he tomado aquellos también que tú me has enviado. En Romanos 6, capítulo 2, lo acabamos de leer. En ninguna manera dice, no podemos pretender esto de que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, conclusión. Gálatas 5:24 nos menciona lo siguiente, y permítame antes de explicar esto lo siguiente. No sé si ha logrado comprender, yo ruego al Señor que el Espíritu Santo le explique y le aclare toda verdad. No sé si ha logrado comprender la obra que nosotros éramos consecuencia de haber estado en Adán, cómo estábamos perdidos, condenados, muertos en el reino de la muerte, cómo estábamos perdidos por la obra de un hombre llamado Adán, por un solo pecado que entró todo hasta condenación a nosotros. Y mire todo lo que hizo Cristo con nosotros solamente en el momento de creer. Ahí y con el resto de nuestra vida vamos comprendiendo, mientras vamos estudiando las Escrituras, todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Le ruego, por favor, si usted está en Cristo, bautícese. Porque usted no puede esperar más en el tiempo de reconocer públicamente de que usted
ya está bautizado en Cristo y que ahora usted lo va a mostrar públicamente. Y si usted está bautizado, ¿cómo podemos volver al pecado antiguo? O peor aún siendo creyente, hemos descubierto más pecado y nos ha atraído más pecado que anteriormente. Mucha gente me ha confesado, y no somos la excepción, ninguno de nosotros, de que a medida que vamos avanzando en la edad, vamos mirando las escrituras, pero también al mismo tiempo vamos mirando el comportamiento de este mundo, vamos descubriendo más y más pecados. Y pecados que antes de conocer a Cristo ni siquiera lo mencionábamos o lo hacíamos, y ahora es parte de nuestra vida. Qué tremendo. No creo que Cristo sea digno de eso. No creo que Cristo sea digno de que nosotros, estando en una sobreabundancia de gracia, más encima pequemos y pequemos más de lo que pecábamos antes de que no éramos creyentes. Gálatas dice lo siguiente, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Póngale, hermano querido, crucifique su carne, crucifique su cuerpo al Señor, para que en sus miembros, su mente y su corazón, todo su cuerpo, no sirvan al pecado, sino que sirvan al Rey de Reyes, a este Señor que ha sido maravilloso con nosotros, que nos ha perdonado, aún sabiendo lo que íbamos a hacer después. Por lo tanto, póngale el acta de defunción, por decirlo de una manera, a su vida. Yo estoy muerto al pecado, no tengo por qué vivir en pecado. No estoy hablando de algo ocasional o algo, una situación que usted pueda ver y después arrepentirse. No, estoy hablando de una práctica. Y estoy hablando de algo que usted diga, bueno, total, ya soy salvo. No, no le es permitido. Usted no se imagina la cantidad de pérdida espiritual que va a tener en los cielos allá, si es que usted no le dice, no declara el acta de defunción al pecado. Gálatas 6:14 también dice, pero lejos de mí esté gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero lejos de mí esté pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay una enemistad tremenda entre el mundo y el creyente. ¿Por qué? Porque el mundo mató a nuestro Señor Jesucristo, pero Él resucitó. Lo mismo para los creyentes, para los que están bautizados allí. Si el mundo los aborrece a ustedes, si el mundo nos aborrece a nosotros, es porque estamos evidenciando que estamos bautizados en Cristo. Pero si usted, aún siendo bautizado en Cristo, vive como el mundo jamás le va a aborrecer. Por lo tanto, la muestra viva de que usted está bautizado en Cristo espiritualmente, es porque el mundo le aborrece, porque el mundo aborrece a Cristo. Para usted, que dice que se ha convertido, se ha bautizado en las aguas, si usted ha entendido este mensaje y ha entendido la palabra de Dios, la verdad es que yo no puedo entender por qué no se ha bautizado. Si es una orden del Señor, es un acto de obediencia, es una identificación con Cristo, no hay nadie superior, Él es superior a todo. Es una respuesta de su gran amor hacia usted. Es un acto de valentía también, público, voluntario. En aquel tiempo las personas se convertían a Cristo y se bautizaban inmediatamente, a pesar de la persecución. ¿Y aquí quién lo persigue? ¿Quién nos persigue? Es un acto de amor que proclama que Cristo lo cambió. Y si usted es creyente y ha sido bautizado en las aguas, permítame preguntarle, ¿valora usted la obra de Cristo por usted? ¿Lo atesora ahora? Vea Romanos 5, estúdielo. ¿Por qué sigue viviendo en el pecado que lo condenó? ¿O por qué seguimos viviendo en el pecado que lo condenó? Yo estoy aquí, estoy inmerso, nosotros. ¿Hemos crucificado nuestra carne con nuestras pasiones y deseos? ¿Cuánta gente no ha podido ver la obra de Cristo porque nosotros estamos
Si bien es cierto, estamos bautizados en Cristo, pero estamos ahora inmersos también en el mundo, ¿cuánta gente no ha podido verla? Hermanos queridos, agradezca al Señor y lleve la palabra de Cristo a otros para que se conviertan y para que se bauticen en el nombre de Cristo. Yo recuerdo cuando me bauticé en agua. Eh, Era agosto, hacía frío. Yo lo único que quería era bautizarme, porque sabía que Cristo me había perdonado, porque sabía que Cristo me había recibido, sabiendo lo pecador que era. Y gracias al Señor por ese día. Pasé frío, pero era el día, uno de los días más felices de mi vida, por el hecho de dar testimonio público de que el Señor había hecho una gran obra en mí. No entendía todo lo que estoy entendiendo ahora. Lo único que quería era retribuir ese amor a Cristo. Seguramente usted pasó lo mismo. Por eso le animo y le invito y le tomo de la mano. Si usted no se ha bautizado, bauticemos. Bajemos a las aguas del bautismo. Diga públicamente, yo soy de Cristo, no soy de este mundo. Solo una advertencia para terminar. Mateo 3:11. Mateo 3:11 dice aquí Juan el Bautista no bautizaba de la misma manera que el mismo concepto que bautizamos ahora nosotros, porque el bautismo que nosotros estamos haciendo es el bautismo que dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan el Bautista bautizaba por bautismo de arrepentimiento, es decir, todas las personas que creían en que un día iba a venir el Mesías, bueno, entonces que se arrepientan de sus pecados bautizándose, sumergiéndose en el agua. Y dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo, sumerjo en agua para arrepentimiento, pero dice, el que viene detrás de mí, que es su Señor y mi Señor, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Y permítame aquí hacer una interpretación, una aclaración de este pasaje. El versículo 12 lo explica. Dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Están las dos ideas juntas. Este, este Señor que viene después de Juan es nuestro Señor Jesucristo, y es el Rey de Reyes, es el Señor, es el Cristo, el Mesías, es el Salvador, el único Salvador de este mundo. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Él dice que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, la obra que hace el Espíritu Santo de tomarnos a nosotros cuando nosotros creímos en Cristo y llevarnos al cuerpo de Cristo, la hace el Espíritu Santo, pero es obra de Cristo también. Pero dice también que si usted se arrepiente, usted va a ser bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a llevar y lo va a sumergir en el cuerpo de Cristo. Pero también dice y fuego. Y fuego. ¿Qué será esto de fuego? Algunos pueden asociar el fuego como las lenguas de fuego cuando ocurre en Pentecostés, cuando comienza la iglesia. Pero noten bien que ahí dice cómo fuego. No dice exactamente que era fuego el momento en el cual descendió el Espíritu Santo. La explicación está en el versículo 12. Dice, su aventador está en su mano. ¿Quién es el aventador en este caso? Es la herramienta, es el bieldo, es aquel que tiene para separar, ¿verdad? Y separar la paja del verdadero grano, la que tiene el Señor Jesucristo en su mano. El Señor Jesucristo está haciendo una invitación a la raza humana y a todas las personas que no se han arrepentido de sus pecados. Es más, les manda que se arrepientan de sus pecados. ¿Por qué? Porque un día viene el juicio. Y en ese momento del juicio, usted ya no podrá arrepentirse, ya será tarde. Es ahora, mientras tiene vida, que tiene la posibilidad de arrepentirse. Usted que me escucha, que nunca se ha arrepentido de sus pecados, que no es hijo de Dios, porque no ha pasado de muerte a vida, que no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, tiene otras autoridades que no son Cristo. Déjeme decirle que está en peligro, que si usted ahora no se arrepiente y no es bautizado en el cuerpo de Cristo, usted un día también va a ser bautizado, pero en otra cosa, va a ser bautizado en el fuego eterno. Allí el Señor Jesucristo va a leer, va a leer que usted no va a estar en el libro de la vida, que no va a estar inscrito en el libro de la vida, y Él va a hacer que lo lancen al lago de fuego. Por lo tanto, es serio. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo por usted. Él murió por usted. Arrepiéntase de sus pecados para que sea bautizado en el cuerpo de Cristo y no sea llevado al infierno.
Gracias al Señor por su palabra que nos enseña que el bautismo por agua es solo una representación de lo que ha sucedido en usted, en que usted ya está bautizado en el cuerpo de Cristo. Vamos a orar.